Ok, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Primero vamos a revisar muy rápidamente el contenido que vimos la última clase y luego pasaremos al contenido de la clase de hoy. Recordarles que la clase pasada revisamos el decaimiento así denominado gamma debido a la emisión de fotones de alta energía por parte del núcleo. No olviden de que esto es posible debido a que tenemos la interacción electromagnética naturalmente presente a la escala del núcleo y esto hace posible de que puedan ser emitidos fotones de altas energías que se conocen con el nombre de los rayos gamma, ¿no? Entonces, para poder interpretar teóricamente este fenómeno, recuerden bien que lo vimos nuevamente en el contexto de la teoría de Fermi, que como objetivo tiene de implementar la así denominada regla de oro de Fermi, que nos da una idea de cómo las transiciones en el núcleo pueden darse de manera de que finalmente en estas transiciones, o tomando en cuenta estas transiciones, entre estados iniciales y finales, representen de alguna manera el núcleo excitado, ¿no? Y pueda darse la probabilidad de la emisión de fotones de alta energía, ¿no? O rayos gamma. Entonces, como hamiltoniana de perturbación del sistema o la hamiltoniana de interacción, naturalmente tenemos presente la hamiltoniana correspondiente a la interacción electromagnética, que es esta expresión que viene acá. Si me permite un momentito, solo voy a poner el puntero nuevamente. Ok, es esta expresión que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces sin ir mucho ya en los detalles de esta parte, voy a pasar directamente a la expresión a la cual se llega, que finalmente nos da una idea de la emisión de los rayos gamma de altas energías que puede emitir el núcleo excitado, ¿no? Entonces esta expresión estaría representada por esta que viene acá, donde naturalmente se dará una posibilidad o una probabilidad de la emisión de un fotón de altas energías o un rayo gamma, donde podemos tal vez rescatar las siguientes características. Al igual que vimos también en el modelo de Fermi para la interpretación, por ejemplo, del decaimiento beta, podemos ver de que naturalmente la emisión en este caso, ¿no? Para los fotones del núcleo o los rayos gamma tendrá o dependerá de un ángulo sólido que naturalmente podría ser considerado tomando en cuenta, o podría ser calculado tomando en cuenta, por ejemplo, una simetría esférica, ¿no? Y aquí las funciones aquí que están presentes dentro de la interpretación de la así denominada matriz de elementos, estas funciones que recuerden bien están representando las soluciones de funciones de onda que pueden modelar o pueden interpretar teóricamente la dinámica de los fotones emitidos, por ejemplo, en el decaimiento gamma para el estado inicial y el estado final. Estos pueden, como dije hace un momento, pueden interpretarse como soluciones de ecuaciones de onda que vienen conectadas, por ejemplo, como la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, eh, también podríamos pensar de que estas podrían estar en cierto modo polarizadas, que representaría justamente este vector unitario aquí, epsilon, que tenemos también presente. Entonces, finalmente, si no consideramos, por ejemplo, en una representación más sencilla, ¿no? La polarización de estos fotones emitidos por parte del núcleo, y consideramos solamente la dependencia espacial de las funciones de onda que mencioné hace un momento, representadas dentro de la interpretación de la matriz de elementos, y finalmente calculando, por ejemplo, para una simetría esférica, el ángulo sólido, podríamos llegar finalmente a esta expresión que tenemos acá, ¿no? Donde esta nuevamente representaría la probabilidad de que se emita un fotón por parte del núcleo. Y como dije hace un momento, solamente esta dependerá por parte de la matriz de elementos de las funciones de onda que son soluciones de la ecuación de Schrödinger y que representan los estados iniciales y finales, ¿no?
directamente dependiendo de la parte espacial. De ahí viene esta X que quiero resaltar, digamos, de la representación que habíamos inicialmente escrito acá, en esta expresión, ¿no? Pero también podemos encontrar en esta expresión un término, perdón, que está bastante, digamos, que está bastante reflejado en la literatura y que este hace referencia justamente a la constante de acoplamiento, que se conoce más comúnmente como la constante de estructura fina, que siempre aparece, no es, simplemente es una relación entre la carga del electrón y estas dos constantes que hacen referencia justamente a la constante de reducción de Planck y la velocidad de la luz, que simplemente al ser esta adimensional hace referencia justamente a una constante que nos da, podemos interpretarla, nos da una medida de la intensidad de la fuerza electromagnética y que, como vimos, por ejemplo, para el caso de la interacción débil, cuando estudiamos, por ejemplo, la constante de Fermi, análogamente, para la versión electromagnética, la constante de estructura fina o la constante de acoplamiento que está en términos de esta constante de estructura fina es la que representa la medida de la fuerza, si puede decirse así, de la interacción electromagnética entre, por ejemplo, una partícula cargada y el fotón, y que la vemos, digamos, de manera natural en la interacción electromagnética en términos generales, ¿no? Donde hayamos una interacción electromagnética, siempre vamos a poder ser capaces de derivar o poder ser capaces de identificar la constante de estructura fina como parte de la interacción que se está llevando a cabo en el proceso físico. Volviendo, por ejemplo, al caso específico del núcleo, emitiendo fotones de altas energías o rayos gamma, entonces podemos identificar naturalmente esta estructura fina dentro de la representación, dentro de, a su vez, el contexto de la teoría de Fermi que hicimos para poder dar una interpretación fenomenológica de este fenómeno, ¿no? Bien, entonces dicho esto, me gustaría ahora pasar al contenido de la clase de hoy y de esta manera dar continuidad con el contenido de la tercera lección que estamos estudiando. Y esto hace referencia justamente a la interacción de las partículas con la materia. Bien, entonces, para nosotros, las partículas que se encuentran viajando en algún medio, ¿no? La interpretaremos justamente como la radiación que estas partículas pueden representar y como veremos más adelante, estas partículas interactuando con el medio o la materia naturalmente tienen la energía suficiente como para poder alterar el medio, si vale el término, y por ejemplo provocar uno de los fenómenos más estudiados que hace referencia por ejemplo a la ionización del medio, ¿no? Esto lo veremos con un poquito más detalle dentro de un momento. Bueno, tal vez podamos partir con una pregunta haciendo referencia a que cómo podemos justamente darnos cuenta de que estas partículas subatómicas que pueden viajar en el medio pueden ser detectadas, ¿no? Uno podría pensar que al ser, digamos, estas prácticamente invisibles, ¿no? Al ojo humano, incluyendo, por ejemplo, los fotones de altas energías, ¿no? Que salen del espectro del visible, o sea, son en esencia partículas o radiación que no pueden ser identificadas por el ojo humano. Entonces, justamente para que estas partículas puedan ser detectadas, tienen que naturalmente interactuar con el medio, de manera de que nosotros podamos luego, producto de esta interacción, podamos revelar la presencia de estas partículas invisibles para el ojo humano, ¿no? Entonces es fundamental de que éstas puedan interactuar con el medio para que éstas puedan ser reveladas, en otras palabras, ¿no? Entonces, vamos a hablar en extenso, por ejemplo, de la interacción que domina prácticamente la interacción de las partículas propagándose en el medio, ¿no? Y nuevamente haremos referencia justamente a la interacción electromagnética, que es la que
por supuesto, como decía hace un momento, domina la interacción entre las partículas eh, cargadas bueno, y también en algunos casos neutras con con la materia. Por ejemplo, en el caso de los neutrones, esto vamos a ir a estudiarlo con un poquito más de detenimiento más adelante, ¿no? Bueno, eh, la interacción electromagnética, por ejemplo, vamos a partir con el estudio de cómo es esta dentro del contexto de las partículas cargadas. Naturalmente podríamos pensar de que si nosotros podríamos imaginariamente dividir a las partículas entre sus propiedades, una de las propiedades que más podemos, digamos, tener presente de repente es la carga de la partícula, ¿no? Podremos catalogarlas como partículas con carga y partículas sin carga, ¿no? Entonces, de la gran mayoría de estas partículas, entonces la mayor parte podríamos pensar de que son partículas cargadas. Y justamente al tener esta propiedad intrínseca, propiamente en estas, como propiedad, recuerden bien, intrínseca de la materia, que es la carga, esta está sujeta a una serie de interacciones que puedan tener al pasar, por ejemplo, a través del medio, ¿no? Y como hacía justamente referencia hace un momento, la ionización es la interacción más común, digámoslo así, que sucede cuando las partículas cargadas atravesan el medio. ¿Y en qué consiste la ionización? En pocas palabras, esta consiste en que estas partículas tienen la energía suficiente, es decir, estas partículas cargadas tienen energía suficiente para poder extraer los electrones del átomo. ¿Cómo se entiende esto? ¿No? Poder interactuar justamente con los átomos de la materia de manera de que estos puedan ser excitados, ¿no? O los electrones simplemente alterarlos y llevarlos a niveles de energía más altos y eventualmente con una suficiente energía, como dijimos hace un momento, los electrones incluso podrían ser liberados del átomo. Esto también depende mucho de las características del medio, ¿no? Bueno, entonces lo que ocurre casi inmediatamente de la ionización es naturalmente la excitación. Entonces, como el átomo está excitado, ¿no? Los electrones nuevamente que no se desprenden, digámoslo, de los niveles más altos de energía, provocando, por ejemplo, la ionización, estos naturalmente vuelven a los estados de niveles de menor energía y en la transición justamente de que estos hacen de niveles más altos de energía pasando a niveles más bajos de energía, emiten fotones. Estos fotones, por ejemplo, también son aprovechados. Normalmente son fotones que también podrían corresponder a fotones, por ejemplo, dentro del espectro visible, que podrían, por ejemplo, ser aprovechados para poder ser detectados. Y de esta manera, por ejemplo, justamente por esta propiedad que o este mecanismo en el cual tienen las partículas cargadas de interactuar con la materia, es aprovechada para poder, por ejemplo, construir detectores que permitan enfocarse justamente en la recolección de estos fotones que son emitidos, por ejemplo, en el proceso de excitación, de desexcitación del núcleo, por efecto justamente de del paso de la partícula cargada depositando su energía en los átomos, ¿no? Y el ejemplo, digamos, más revelante o el ejemplo más comúnmente estudiado de este proceso es justamente atribuido a la emisión, por ejemplo, de los fotones de centelleo, ¿no? Que justamente caracterizan este tipo de materiales como centelladores para poder aprovechar lo que mencionaba hace un momento, es decir, aprovechar la emisión de estos fotones, amplificarla y recolectarla, por ejemplo, por un fotosensor que luego puede ser acoplado al material con esta propiedad, ¿no? O al centellador, si ustedes quieren. Bueno, luego pasaremos a describir la siguiente interacción, que es el Bremsstrahlung o la radiación de frenado, ¿no? Que comúnmente igual en la literatura se la deja con la palabra que justamente hace referencia a este tipo de pérdida de energía de las partículas cargadas con la materia que viene justamente de la lengua alemana, ¿no?
Este mecanismo justamente por las características que tienen las partículas cargadas en el contexto o en términos de su energía, es decir, estamos hablando de partículas cargadas que tienen mucho más energía, que no solamente llegarían, por ejemplo, a ionizar el medio y a excitar, por supuesto, los átomos, sino que también tendrían la energía suficiente de poder llegar a las cercanías, por ejemplo, del núcleo propio del átomo o de los átomos que son parte de este medio. Y como ustedes ya saben, ¿no? Porque esto habíamos visto, recuerden bien qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la interacción de las partículas alfa cuando se descubre justamente a través de el experimento de Rutherford, el experimento de dispersión de Rutherford, por interacción justamente que ocurre entre las partículas alfa con el núcleo. Al tratarse naturalmente de partículas cargadas, ¿no? Y acercarse eventualmente a las cercanías del núcleo, lo que sucede es que existe una interacción electromagnética entre la partícula cargada y el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? O en otras palabras podemos decir que estas partículas cargadas al estar cerca del núcleo, ¿no? Lo primero que sienten es el campo de Coulomb del núcleo. Y debido a esta interacción que ocurre con el campo de Coulomb del núcleo y dependiendo naturalmente de las características que éste tenga, o sea, en términos de su intensidad, y esto asociado naturalmente al tipo de átomos que contiene este medio, o cuán grande podría ser, por ejemplo, el núcleo, ¿no? Que esté caracterizando los átomos de este medio, esta interacción será mayor o menor. Y como efecto que se tiene, como efecto se tiene justamente un frenado propiamente de las partículas cargadas pasando por el medio y producto de este frenado se emite igual radiación en forma de fotones de altas energías que corresponden a los rayos X, por ejemplo, ¿no? Bien, después tenemos la dispersión múltiple, que también es un efecto donde las partículas cargadas al tener esta energía más grande, ¿no? Que incluso pueda interactuar, por ejemplo, como habíamos hecho mención hace un momento, ¿no? Con el campo de Coulomb del núcleo, podrían eventualmente desviar su trayectoria original. Lo que ocurre justamente, ¿no? Nuevamente volviendo al caso de hacer mención al experimento de la dispersión de Rutherford. La dispersión de Rutherford ocurría justamente porque se daba una interacción con el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? Por parte de la partícula alfa, o en otras palabras, entre la partícula alfa y el campo de Coulomb del núcleo de oro, por ejemplo. Y como efecto teníamos justamente una desviación de la trayectoria original de la partícula alfa. Entonces, justamente podríamos decir de que la partícula alfa sufre esta dispersión múltiple al atravesar justamente la lámina de oro, de manera de que se va acercando justamente más hacia el núcleo e interactuando por ende con el campo de Coulomb del mismo, ¿no? Entonces, justamente lo que se veía después en el laboratorio era la medida en la cual eran desviadas las trayectorias originales de las partículas alfa, ¿no? Entonces, nuevamente haciendo referencia a esta forma de interacción electromagnética que ocurre nuevamente con el campo de Coulomb del núcleo. Tal vez aquí podríamos hacer notar de que a diferencia de lo que ocurre con la interacción a través de la radiación de frenado o Bremsstrahlung, ¿no? Que también es una interacción con el campo de Coulomb del núcleo, en este caso no tenemos una desviación de la trayectoria original, la partícula cargada, ¿no? Solamente tenemos una interacción con el campo de Coulomb en la medida de que esta pierde energía producto de esta interacción, no cambiando la trayectoria original, pero sí emitiendo, por ejemplo, fotones de altas energías que corresponden, por ejemplo, a los rayos X, ¿no? Bueno, ¿cuál es la que viene después? Podríamos ver que es la radiación de transición. No voy a hacer mención todavía de la radiación de Cherenkov porque es un poco particular. En un momento lo comentamos. La radiación de transición de que, nuevamente, ¿no? Enfocándonos en partículas cargadas bastante energéticas, estas pueden también emitir fotones de manera que pasan de un medio a otro, por ejemplo, ¿no? O de un material a otro. Justamente cuando se da este fenómeno en que las partículas cargadas con una suficiente energía puedan pasar o tengan la capacidad de pasar de un medio a otro, ¿no? Justamente se da también la emisión de fotones que puedan ser emitidos justamente por la transición
del paso de un medio a otro, lo que nos lleva justamente a la emisión de radiación de transición, se denomina así, ¿no? Que normalmente será un efecto de la interacción electromagnética que ocurre entre el paso de las propiedades que caracterizan un medio a las otras. Algo muy similar, por ejemplo, de lo que ocurre con los fotones, que justamente también pasan de un medio a otro, ¿no? Y existen, por ejemplo, efectos justamente que son luego incluso visibles a la escala, ¿no?, del ojo humano, porque estamos hablando de fotones visibles naturalmente cuando ocurren estas transiciones entre medios de estos fotones visibles, por ejemplo, entre dos medios. Lo más común que podríamos pensar, tal vez entre el medio que puede caracterizar el agua y el aire, por ejemplo, ¿no? Y se ven efectos ópticos. Análogamente, lo propio puede pasar con las partículas cargadas, pero además tenemos justamente la emisión de radiación que pueden ser emitidos en el espectro incluso del visible. Bueno, ahora voy a enfocarme en la radiación de Cherenkov. La radiación de Cherenkov es un mecanismo un poco particular, de hecho, porque en realidad tendríamos que ubicarlo al inicio, podemos decir así, de lo que corresponde a esta cadena que habíamos descrito de cómo va interactuando la partícula cargada con el medio, porque podemos decir de que dependiendo de la energía que tenga esta, naturalmente va a ir interactuando a través de todos estos mecanismos que habíamos mencionado, perdón, ¿no? Puede interactuar ionizando el medio, ¿no? Puede interactuar excitando, por ende, el medio. Y si tiene la energía suficiente, incluso puede llegar a interactuar con el campo de Coulomb del núcleo, llevándonos justamente a los dos escenarios que habíamos descrito, donde habíamos hablado de la radiación de frenado y la dispersión múltiple. ¿Qué es lo que ocurriría entonces al inicio, o podríamos decir, qué es lo que ocurre en el momento que la partícula cargada ingresa en el medio? Lo primero que ocurre en realidad pero podemos decir, pero no domina, digamos, la pérdida de energía o el mecanismo de la pérdida de energía de la partícula propagándose al medio, pero podemos hacer referencia de que es la primera interacción que ocurre con el medio, en realidad es justamente referida a la radiación o el efecto, a la radiación de Cherenkov o el efecto Cherenkov. Debido a que, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre de que estas partículas cargadas, por ejemplo, al polarizar el medio que están atravesando, estas pueden emitir fotones que están dentro de un rango de longitudes de onda o dentro de un espectro que va justamente desde el espectro de ultravioleta al espectro del visible. Y este fenómeno ocurre cuando la partícula, naturalmente pensando de que ésta se mueve a velocidades relativistas, ¿no?, supera la velocidad de la partícula relativista, supera la velocidad de la luz en el medio. Entonces, cuando esto ocurre, se da justamente esta polarización del medio que como respuesta, ¿no?, del mismo se da la emisión justamente de fotones Cherenkov, se los denominamos, o fotones que corresponden, como les dije, al espectro entre el espectro ultravioleta y el visible. El efecto, digamos, tal vez más revisado en la literatura o más conocido de repente es, ¿no?, justamente la luz azul que aparece en los núcleos de los reactores nucleares, ¿no?, donde justamente esa luz azul es justamente la propagación de los fotones Cherenkov o los fotones visibles que se emiten a través del efecto Cherenkov y que justamente van incluso al visible, como decía hace un momento, ¿no? Entonces podemos decir de que este mecanismo justamente es el primero en aparecer, digamos, cuando la partícula cargada atraviesa el medio, pero de hecho no es el mecanismo que domina la pérdida de energía de la partícula. Y de hecho, por eso hacía referencia a un inicio de que el mecanismo en realidad más conocido o el que domina la interacción de las partículas cargadas atravesando el medio es en realidad el mecanismo asociado al de ionización y excitación, desexcitación de los átomos, ¿no? Que lo veremos en detalle más adelante cuando veamos un poco justamente la teoría detrás de esto. Bien, entonces, luego podemos pasar a describir un poco
la interacción justamente de los fotones con la materia, ¿no? Los fotones, al no tener carga, naturalmente interactúan de una manera muy diferente, pero también en la interacción tenemos naturalmente o hacemos referencia al dominio de la interacción electromagnética de estos por parte justamente de eh, los fotones interactuando justamente con el medio que están atravesando, ¿no? Y en realidad son solamente tres efectos o tres mecanismos por los cuales interactúan los fotones con el medio. El más conocido de ellos y el que tenemos estudiados de repente bastante bien es el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que, como saben, ha sido explicado finalmente por Albert Einstein a inicios del siglo pasado y justamente esto lo llevó al premio Nobel en física a inicios del siglo pasado, ¿no? Y este mecanismo simplemente hace referencia a que estos fotones, igual, nuevamente fotones de una cierta energía, que podría incluso ser energías de unos cuantos electronvolts, tienen la suficiente energía como para poder ser absorbidos, ¿no? Por el medio y como consecuencia de esto, por ejemplo, emitir un electrón, ¿no? Hay varios experimentos que justamente demuestran la vamos a decir, la naturaleza de este efecto y como decía hace un momento, la explicación de este no era tan sencilla, sino es que lo explicó formalmente Einstein a inicios del siglo pasado, ¿no? El siguiente, y nuevamente haciendo referencia, por ejemplo, a la energía de los fotones, cuando hablamos, por ejemplo, de energías más altas, es justamente la referencia que hacemos a la interacción por el efecto Compton, ¿no? Que podríamos pensar de que este es un mecanismo por el cual los fotones pierden energía atravesando el medio y además al atravesar el medio tenemos justamente la desviación de la trayectoria original del fotón, ¿no? O podríamos pensar de que estos fotones son dispersados en el medio también, ¿no? De manera de que justamente este efecto, por ejemplo, es bastante usado en la aplicación, por ejemplo, de algunos aparatos médicos, por ejemplo, bueno, no solamente, pero lo pongo en contexto, que usan justamente el efecto Compton de los fotones para poder, por ejemplo, inferir en la estructura que estos atraviesan, haciendo referencia, por ejemplo, a una estructura, por ejemplo, del tejido vivo, de los órganos, digamos, dentro del cuerpo. Y de repente la aplicación más, eh, más conocida, que aprovecha al máximo, podríamos decir de alguna manera, la dispersión de los fotones en la materia, es, por ejemplo, o son los tomógrafos que se basan, por ejemplo, en la dispersión de los rayos gamma que se producen justamente cuando, por ejemplo, los positrones se aniquilan con los electrones, ¿no? Y justamente de este proceso este tipo de aparatos se conocen como el nombre de los tomógrafos por emisión de positrones o los PET, ¿no? Seguramente los han oído hablar en algún momento o bueno, ahora lo saben, pueden averiguar un poco más si gustan, pero el efecto que digamos usan este tipo de aparatos es justamente la propiedad que tienen los fotones de altas energías naturalmente que puedan dispersarse en el medio que atraviesan, ¿no? Y como estamos hablando entonces de fotones de altas energías y rayos gamma, entonces naturalmente el rango de las energías en las cuales pueda ocurrir esta dispersión de estos fotones en el medio es correspondiente justamente a la energía de los rayos gamma, que podríamos pensar de que va desde o que podría incluir justamente el rango de los megaelectronvoltios, ¿no? A diferencia justamente de lo que ocurre con el efecto fotoeléctrico que no llegaría a dispersarse en el medio y que más bien es absorbido por el medio, ¿no? O por los átomos del medio. Y bueno, el tercer escenario sería hablando de los fotones que son mucho más energéticos que los que están, por ejemplo, interactuando a través del efecto Compton y dispersándose por ende en el medio, porque incluso pueden llegar a interactuar nuevamente con el núcleo, por ejemplo, del átomo, estos fotones, ser absorbidos, por ejemplo, pero en este proceso, ser absorbidos por el núcleo, por ejemplo, a eso a lo que me refiero, y en este proceso, por ejemplo, incluso producir partículas. Este mecanismo que, nuevamente repito, está asociado a una energía muy grande asociada al fotón, por encima de los
de la energía del rango de los megaelectronvoltios, ¿no? Es conocida como la producción de pares. ¿Por qué la producción de pares? Porque se forma un par de partículas que justamente son un par electrón y positrón, que puede producir naturalmente o de manera natural en este escenario los fotones de altas energías, ¿no? Como yo lo había descrito cuando estos son absorbidos, por ejemplo, por el núcleo. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, uno podría pensar, ¿ocurre una interacción nuclear? No, no, es una interacción electromagnética que puede permitir, por las características justamente de la energía del rayo gamma, por ejemplo, que llegó al núcleo del medio, por la cantidad de energía que éste tiene y digamos, ir en la lógica de la conservación de la energía, ¿no? Puede producir partículas proporcional a la energía que depositó naturalmente el rayo gamma, ¿no? Bien, no lo menciono más adelante, pero lo voy a mencionar también, este efecto de la producción de partículas o la producción de materia, naturalmente por la interacción que ocurre en un escenario de muy altas energías, también se puede atribuir a las partículas cargadas. Esto lo vamos a ver más adelante como un caso particular de pérdida de energía justamente a través de este proceso. Bien, entonces dicho esto, vamos ahora un poquito a revisar las cuentas y de repente esto ya lo vamos a reconocer rápidamente porque nuevamente cuando podamos inicialmente cuantificar lo que sucede en este mecanismo complejo que naturalmente nos lleva al escenario o a los escenarios que habíamos visto de cómo podrían interactuar las partículas cargadas o los mismos fotones, por ejemplo, con la materia, pero fundamentalmente, inicialmente, enfocándonos, por ejemplo, en las partículas cargadas, naturalmente tendríamos que imaginar un escenario en el cual tenemos, ¿no?, la partícula cargada que interactúa, por ejemplo, con los electrones del átomo y de esto, por ejemplo, inferir justamente en la pérdida de energía que podría tener la partícula cargada atravesando el medio, porque estaría pasando parte de su energía cinética, naturalmente, a los electrones del medio, ¿no? Podríamos pensar en esa lógica. Bueno, ¿quién fue el primero entonces en que, pensando de esta manera, pudo, digamos, derivar a una primera, vamos a decir, aproximación cuantitativa que nos refleja justamente este fenómeno que queremos estudiar? Nuevamente, ¿no?, dentro del contexto del efecto o los varios efectos o asociados a los mecanismos por los que podrían perder las partículas cargadas de energía al atravesar la materia, es justamente Bohr. Y de hecho, la expresión a la que se deriva es justamente conocida como la fórmula de Bohr. Nuevamente esto hablando de la segunda década del siglo pasado. Entonces, nuevamente, como mencionaba hace un momento, podríamos imaginar un escenario igual de interacción referida justamente a una colisión que podría ocurrir, una colisión que en términos generales entendemos como una interacción de la partícula cargada, que aquí, por ejemplo, podríamos representarla a la misma con una masa mayúscula m y la carga de la partícula en términos de la carga del electrón y una velocidad asociada a la misma. Y aquí en interacción, por ejemplo, con el electrón del medio o del átomo del medio, ¿no?, donde nuevamente en esta simetría que ahora usamos, por ejemplo, para la cuantificación de este proceso, asociamos justamente un parámetro B que por ejemplo, da la información de la distancia a la cual nos encontramos del objetivo, que nuevamente en este caso el objetivo es el electrón. O sea, muy parecido a lo que vimos justamente con el caso del estudio de la dispersión de las partículas alfa por parte del núcleo, ¿no?, cuando estudiamos la dispersión de Rutherford. La idea es exactamente la misma, ¿no?, que la que usa Bohr, donde naturalmente tomamos en cuenta que la masa mayúscula m, que representa la masa de la partícula cargada, es mucho más grande, por ejemplo, que la masa del electrón, ¿no? Y este parámetro que nos separa justamente de la distancia del objetivo, entre la partícula cargada y el objetivo, eso es a lo que me refiero, se denomina como el parámetro de impacto, como ustedes ya saben, ¿no? Bien, entonces la pregunta que podríamos hacernos de este escenario podría ser la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el momento o la cantidad de momento y la energía que adquiere el electrón? Dando nuevamente referencia de que
cómo entendemos la pérdida de la energía de la partícula cargada en el medio es porque le pasa parte de su cantidad de momento o de su energía propiamente al electrón, ¿no? Porque es con lo primero que estamos suponiendo que interactúa naturalmente dentro del escenario que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando pueda tener la partícula cargada la suficiente energía, como por ejemplo para pasarle una gran cantidad de energía al electrón y hacer que el electrón, por ejemplo, salte a niveles más altos de energía o finalmente sea extraído del átomo, ¿no? Entonces, a ver, para esto vamos a un poco ponerlo en términos del impulso, donde naturalmente vamos a tomar dos escenarios, ¿no? El impulso paralelo, que podría estar representado por esta fórmula, y el impulso perpendicular, donde vamos a encontrar justamente que en el impulso perpendicular, haciendo referencia nuevamente a la simetría cilíndrica que estamos asociando al problema, pueda incluir dos términos bastante importantes, ¿no? Y de hecho, tal vez el más importante justamente y que nos dará una idea de la interacción electromagnética que puede ocurrir entre la partícula cargada y el electrón, que es justamente la fuerza eléctrica que podemos asociar en términos simplemente del cálculo por ejemplo, del campo eléctrico perpendicular que podría estar presente o estar asociado justamente a nuestro escenario de colisión entre la partícula cargada y el electrón. Y naturalmente poner justamente en evidencia igual las características geométricas que estamos asociando al mismo, por ejemplo en términos del parámetro de impacto, ¿no? Que ustedes pueden ver acá en la expresión que aparece para el impulso perpendicular o para el cálculo del impulso perpendicular. Entonces, el cálculo más preciso que podemos obtener en coordenadas cilíndricas implicaría, ¿no? Como decía hace un momento, hacer un cálculo del campo eléctrico perpendicular y de manera de que usando la ley de Gauss podamos inferir que justamente este corresponde a esta expresión que tenemos acá, ¿no? Que nuevamente tenemos en términos de la carga de la partícula que está interactuando con el electrón, presente acá en la expresión para el campo eléctrico perpendicular, ¿no? Y podríamos naturalmente, por la relación que tenemos con el impulso, ponerlo en términos justamente de las características geométricas que nuevamente ¿no? estaría reflejando nuestro escenario de interacción entre la partícula cargada y el electrón o nuestro escenario de colisión, si ustedes quieren, o de posible colisión con el electrón, donde naturalmente incluimos esto, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, la relación que podemos agarrar entre el impulso perpendicular, que lo hemos tomado en cuenta acá, y el campo eléctrico perpendicular asociado, que tenemos calculado acá para nuestro problema, ¿no? Entonces, de manera de que esto simplemente nos lleva a esta expresión de acá, y de aquí justamente podemos poner los términos del campo eléctrico en términos justamente de las características geométricas y de la cantidad de momento además de la partícula, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Con la representación de B acá que representa naturalmente la velocidad de la partícula. Bien, entonces teniendo todos estos elementos juntos, finalmente podemos representar justamente la variación de la energía, perdón, no es la energía en términos de la cantidad de momento que podríamos asociarla justamente con la relación del impulso acá y las características geométricas tomando en cuenta el parámetro de impacto llevándonos al escenario de colisión entre la partícula cargada y el electrón, ¿no? Entonces esta es la energía que podemos asociar a nuestro sistema, que como ustedes podrán ver es la energía simplemente clásica, ¿no? No estamos tomando en cuenta que la partícula se está moviendo, por ejemplo, a velocidades relativísticas. Bien, entonces, ahora si nosotros podríamos asociar o extender este concepto a la interacción con los n electrones que podrían ocurrir, ¿no? Asociados justamente a la naturaleza del medio, y poder justamente cuantificar la transferencia de la energía que se da por parte de la partícula cargada al medio o a los electrones del medio. Simplemente para eso podemos considerar justamente, ¿no? Una densidad en términos del número de electrones que va, por ejemplo, en términos de el parámetro de impacto o en términos diferenciales del parámetro de impacto, ¿no? Como
tener en cuenta la densidad de electrones que uno podría encontrar a medida de que nos movemos, por ejemplo, en el eje vertical hacia aquí asociado justamente al radio, por ejemplo, del cilindro, en el escenario de las coordenadas cilíndricas que nos hemos propuesto para la descripción de este fenómeno, y asociar a este mismo, por ejemplo, una densidad de electrones que nos reflejaría, digamos, justamente esto que mencionamos, ¿no? Cuántos electrones o la energía, cómo podría ser interpretada o la pérdida de energía, cómo podría ser interpretada a medida que vaya pasando o transfiriéndose esta misma a los electrones del medio, ¿no? Y por unidades, por ejemplo, por unidad de volumen. Bueno, entonces, suponiendo de que una capa del cilindro podría estar representada, como mencionaba hace un momento, o en términos del parámetro de impacto, haciendo nuevamente referencia a la figura geométrica que ya habíamos mencionado, ¿no? La de un cilindro. Simplemente esta expresión de la energía, entonces podríamos poner en términos de la densidad de electrones que podríamos asociar nuevamente a la capa del cilindro, que hace referencia simplemente al radio del mismo en coordenadas cilíndricas, y poniendo como evidencia justamente el parámetro de impacto, que hace referencia en nuestras coordenadas cilíndricas a la distancia que nos separa entre la partícula cargada y el objetivo, que es el electrón, o en este caso la densidad de electrones, ¿no? Que estamos asociando al mismo. De manera de que quedemos finalmente, fundamentalmente, digamos, la dependencia de la energía, ¿no? En términos de parámetro de impacto, que es a que, nuevamente repito, asociamos la densidad de electrones, que podemos asociarla a nuestra referencia en coordenadas cilíndricas, ¿no? Todo en términos nuevamente del parámetro de impacto. Entonces, la energía transferida simplemente por unidad de longitud, podríamos simplemente denotarla de esta forma, ¿no? Y bueno, el signo negativo justamente hace referencia a que estamos haciendo una referencia de una tasa, o de la tasa de energía por unidad de longitud, que se va disminuyendo, ¿no? A medida de que este avance, digamos, linealmente en X, digamos, ¿no? Y finalmente, simplemente por una integración directa, ¿no? En términos del parámetro de impacto de esta expresión que tenemos acá, tomando en cuenta los límites del parámetro de impacto, que podríamos asociar a un límite mínimo y a un límite máximo, aquí denotado por B min y B max, simplemente nos llevará a esta expresión de acá, ¿no? Entonces, esta sería la primera expresión que tendríamos en esta lógica, naturalmente, de Bohr, para, por ejemplo, la representación de la pérdida de energía, o la energía transferida, si ustedes quieren también, por parte de la partícula cargada hacia el medio, que se entiende que son los electrones, o la densidad de electrones que asociamos nuevamente, repito, ¿no? A una capa del cilindro que está en términos del parámetro de impacto. Nuevamente, volviendo a nuestro escenario geométrico, simplemente estamos asociando a una capa a la dependencia del parámetro de impacto que aparece aquí, asociada, por ejemplo, al radio del cilindro, ¿no? Y que en esencia nos da la distancia de separación entre la partícula cargada, o de la trayectoria de la partícula cargada, con el objetivo que es la del electrón, ¿no? Del medio, o la densidad de electrones del medio, que estamos asociando con esta expresión. Bien, entonces ahora sería bueno, digamos, de hacer referencia a qué sucede en estos límites máximo y mínimo, que vienen justamente de la integración directa que hicimos de esta expresión, donde tomamos nuevamente como referencia el parámetro más relevante tal vez dentro de este escenario, que es el parámetro de impacto, ¿no? Bien, entonces en el límite máximo es un escenario nuevamente clásico, donde, por ejemplo, tomamos en cuenta lo siguiente: el tiempo de colisión, que naturalmente tendrá que ser un tiempo proporcional al del parámetro de impacto dividido a la velocidad de la partícula, ¿no? Simplemente la distancia a la cual nos está separando, o un tiempo referido a la distancia a la cual nos separa naturalmente la trayectoria de la partícula cargada con la del objetivo, que es del electrón, ¿no? Y esta podemos pensar que es mucho más grande, por ejemplo, con la frecuencia de vibración asociada al del electrón dentro del átomo.
En consecuencia, justamente el electrón puede, el electrón, por ejemplo, no absorbería esta energía de la partícula incidente, y la probabilidad de transición justamente de las energías por parte de la partícula a la partícula, por parte de la partícula cargada y al electrón sería, digamos, tomada en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el escenario relativista, el campo eléctrico podría contraerse, ¿no?, en la dirección del movimiento de la partícula incidente. En consecuencia, el campo, por ejemplo, eléctrico perpendicular podría incrementarse en un factor proporcional naturalmente al factor, por ejemplo, gamma que justamente nos lleva justamente al escenario de la contracción, por ejemplo, por efectos relativistas. Entonces, tomando en cuenta esto más, podríamos pensar de que este límite superior para el parámetro de impacto, ¿no?, podría tener, o podría estar denotado por esta relación, donde nuevamente hacemos una referencia del tiempo o al tiempo de colisión que representa este tau, donde finalmente, como habíamos dicho, representará o será o dependerá, ¿no?, de la distancia que tenemos de aproximación entre la trayectoria de la partícula cargada al objetivo, que es el electrón, y naturalmente el factor relativista que tomamos en cuenta para el cálculo de este tiempo, ¿no? Entonces, el valor máximo podríamos asociarlo incluyendo naturalmente el segundo elemento que tomamos en cuenta, que es la vibración o la frecuencia de vibración del electrón, que es mucho mayor que el inverso de este tiempo, lo cual nos lleva justamente a esta relación de acá. De esta manera, tomando en cuenta esta como la condición para el máximo valor que podría tomar justamente el parámetro de impacto, simplemente lo podemos luego representar en términos justamente de la velocidad de la partícula, la frecuencia angular, que recordemos que es mucho menor que el inverso del tiempo de colisión que habíamos tomado en cuenta, y el factor relativista en términos del parámetro gamma, ¿no? Bueno, esto para el límite superior. ¿Qué pasa con el límite inferior? En el límite inferior tendríamos justamente una máxima transferencia de la energía hacia el electrón debido, por ejemplo, a una colisión frontal. Sería obviamente relacionado, si nosotros vamos, por ejemplo, más atrás al escenario geométrico, sería justamente el escenario en el cual el electrón estaría prácticamente muy próximo a la trayectoria de la partícula cargada, lo cual nos llevaría a un escenario de una colisión frontal con la del electrón, ¿no? En ese escenario, justamente el valor mínimo que podríamos asociar al parámetro de impacto podría ser en términos justamente de la energía cinética que podría directamente ser transferida en una colisión frontal y que correspondería justamente a esta energía asociada a la del electrón finalmente, ¿no?, que vendría por parte de la velocidad naturalmente de la partícula cargada. Entonces, si esto tomamos en cuenta y lo asociamos justamente a la expresión de la energía que tenemos en términos del parámetro de impacto más antes calculado, entonces simplemente podemos llegar a establecer justamente un valor mínimo para el parámetro de impacto, nuevamente tomando en cuenta el escenario de donde nos llevaría eventualmente a una colisión frontal entre la partícula cargada y el electrón, ¿no? Y esta justamente sería es la expresión asociada al valor mínimo del parámetro de impacto en este escenario, donde nuevamente podemos incluir naturalmente el factor relativista de por medio, ¿no? O sea, el parámetro gamma es al que me refiero. Entonces, finalmente, poniendo los valores del parámetro de impacto en este límite máximo y en este valor asociado a este límite mínimo, finalmente la fórmula podríamos representarla de esta manera, ¿no?, la cual teníamos inicialmente escrita de esta forma. Y justamente esta es la fórmula a la cual deriva el siglo pasado Bohr, y es la que llamamos ¿no?, a un inicio la fórmula clásica de Bohr, que describe, podríamos decir, razonablemente la pérdida de energía entre las partículas cargadas, que naturalmente no se olviden, asociamos una masa mucho mayor que la masa del electrón, ¿no? Sería también una restricción para este escenario, pero que refleja en cierta medida, ¿no?, la pérdida, por ejemplo, de partículas masivas, como por ejemplo la pérdida de energía de partículas masivas, como por ejemplo el caso de las partículas cargadas representando las partículas alfa, por ejemplo, ¿no?, otros núcleos más pesados. Pero no, obviamente podría ser aplicada de esta forma, por ejemplo, para la representación
de la pérdida de energía de partículas más livianas, por ejemplo, ¿no? Es decir, podríamos incluso pensar en el protón. Por tanto, estos efectos que nos llevarían naturalmente, partiendo, digamos, de la lógica de la fórmula de Bohr, e incluyendo no solamente los parámetros relativistas que podríamos incluir, sino también efectos cuánticos, nos lleva a un otro escenario que modificó sustancialmente la naturaleza de esta primera fórmula propuesta por Bohr y nos lleva justamente al escenario en el cual se incluyen otros efectos, sobre todo cuánticos, en la pérdida de energía o en la transferencia de energía de la partícula cargada hacia el medio, ¿no? Y esto nos lleva eventualmente a la fórmula que se conoce como la fórmula de Bedblock. Pero en esto iremos en un momento más cuando vayamos a la segunda parte de la clase. Por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Muchas gracias.